Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a este primer retiro presencial y virtual de la Divina Misericordia. Desde aquí, desde nuestra casa de retiro en Casa Betania, en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, Argentina. En esta catequesis de hoy, quiero más que nada hablar un poco de la parte histórica y del contenido de la Divina Misericordia. Siempre, por supuesto, en trazos muy, un poco podemos decir, rápidos, porque por cuestión de tiempo. Quiero hablar antes que nada de las tres personas, de alguna manera, que han conformado la historia de la Divina Misericordia, que tiene que ver con Santa Faustina, en primer lugar. Santa Faustina, esta imagen que tenemos aquí, que nos preside en esta catequesis, que está en la capilla de nuestra casa de retiro, pero también el padre Sopoćko, Miguel Sopoćko, el sacerdote, beato sacerdote, y San Juan Pablo II. Voy a hablar primero de ellos tres. Hay muchas personas que ya saben mucho de la vida de Santa Faustina y de estos santos y beatos, pero bueno, por ahí hay algunas personas que algún detalle se le escapa y es importante repasar. Santa Faustina, recordemos, agosto de 2005, bueno, 2005, ¿no? ya le quité varios años a Santa Faustina, de 1905, ella nace en un pueblito perdido que se llama, bueno, no voy a decir que lo digan acá porque hasta me es difícil pronunciarlo a mí, Łogowiec, un pueblito perdido en Polonia. Vendría una chipa que hoy nos reúne a todos. Nace Santa Faustina allí, ella va a entregar su alma a Dios el 5 de octubre de 1935, cuando contaba con 33 años apenas cumplidos. Sor Faustina tuvo esta misión de hacer redescubrir el principal atributo divino, tal como lo van a reflejar sus biógrafos, y en especial el padre Miguel Sopoćko, una humilde religiosa que tenía formación inicial, sabía leer y escribir apenas desde la infancia, desde la juventud, y sin embargo hoy se estudia para ser doctora de la Iglesia. Tenía Sor Faustina la misión, ella, de transformarse, de ser testigo de la infinita misericordia de Dios, como ella llega a observar en distintos numerales, llega a ver este dato fundamental, esta revelación principal, que es una revelación privada que lo que hace es redescubrir algo que ya estaba revelado, que el principal atributo divino es la misericordia. Numeral 180 y tantos otros en los que Sor Faustina ve esto. Y la otra misión de Sor Faustina es hablar al mundo de su misericordia. Hablar al mundo. Ella no tenía ni redes sociales, no tenía radio, ni televisión, ni diarios. Le tocó escribir este diario espiritual. Y bueno, gracias a él y al testimonio del padre Sopoćko, hoy la Divina Misericordia ha sido difundida en el mundo entero. Sor Faustina entra muy jovencita, 18, 19 años, no sin costarle mucho, entra a la vida consagrada, ya en Varsovia, en un convento, y allí será trasladada a distintas casas. Ella recibe varios dones místicos, llega a recibir incluso no solamente las revelaciones auriculares, revelaciones presenciales de nuestro Señor, de la Virgen María, de los santos, locuciones, llega a tener los estigmas invisibles en distintos momentos de su vida, sobre todo como religiosa, y además del conocimiento del estado de ciertas almas. Y ni hablar, por supuesto, que la misma imagen de la Divina Misericordia, la fiesta de la Divina Misericordia, corresponden a apariciones y a locuciones interiores sobrenaturales de nuestro Señora Sor Faustina. En definitiva, Sor Faustina se consagra como víctima por la salvación, la conversión de los pecadores, pero en algo particular, que es que los seres humanos conozcan la infinita misericordia de Dios. Ofrece su vida para que la Divina Misericordia sea conocida y amada, para la salvación de las almas, porque ella era consciente de, primero, que Dios le pedía esto, pero también de que aquellas personas que conocieran
la infinita bondad de Dios, se convertiría. Así que Sor Faustina sufrió enormemente ofreciendo su alma como víctima, uniendo por supuesto su sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz, para obtener del cielo las gracias de que la Divina Misericordia sea conocida y amada. Bueno, ella, como en esa carrera de postas, ¿no?, que va a un corredor y le deja la posta a otro. Bueno, Sor Faustina entrega su alma el 5 de octubre de 1938. Y quien la venía guiando espiritualmente, el padre Miguel Sopoćko, cuando ella estaba en Vilna. Los últimos años de su vida, Sor Faustina estuvo en Vilna y luego estuvo en Cracovia. Cuando estuvo en Vilna, conoció al padre Sopoćko, quien le hizo pintar la imagen, le hizo escribir el diario espiritual, la dirigió espiritualmente, la confesaba, y el padre Sopoćko así empezó a investigar sobre el tema de la fiesta. El padre Sopoćko al principio no le tomaba muy en serio a Sor Faustina. Para empezar a dirigirla espiritualmente le pedía exámenes psicológicos, que al principio Sor Faustina se rehusaba, pero luego con mucha humildad, consciente de que era la voluntad de Dios, se sometió. Y bueno, por supuesto es un valor incalculable el hecho de saber que científicamente Sor Faustina estaba demasiado lúcida. Y así el padre Sopoćko empezó a estudiar la fiesta de la Divina Misericordia y a encontrar en la teología de los padres de la Iglesia que hablaban algo que los teólogos modernos no hablaban, del principal atributo divino de la misericordia. Empieza así el padre Sopoćko a creerle a Sor Faustina. Incluso él le había hecho escribir el diario espiritual de alguna manera como para que no le hable a él, que lo escriba. Y también le había hecho pintar la imagen más bien por curiosidad que por creerle a Sor Faustina, que eso pedía Jesús. Bueno, él hizo pintar entonces esa primera imagen. Nosotros vemos esta imagen que tiene más que ver con la primera, que hoy está, el día de hoy, en Vilna, en un santuario de la Divina Misericordia. Y así el padre Sopoćko, una vez que falleció Sor Faustina, él continuó con esta obra, hablando con los obispos, difundiendo ya las primeras estampitas de Jesús Misericordioso, con la coronilla, incluso con la novena y sobre todo con la fiesta. Él, en el año 1948, 10 años después de la muerte de Sor Faustina, él ya afirmaba que dedicaba su vida a esta obra y sobre todo en particular la fiesta de la misericordia. Al padre Sopoćko le toca una tremenda cruz, que es vivir la prohibición que en el año 1958 el Vaticano hizo en base a erróneas traducciones del diario espiritual, en base a malas comunicaciones que había entre Polonia y Roma, que no llegaba a una buena información de lo que realmente era la Divina Misericordia. Entonces lo que hizo dos documentos del Vaticano es prohibir que se continúe difundiendo el culto a la misericordia de Dios según los modos propuestos por Sor Faustina, por esta religiosa. Bueno, el padre Sopoćko obedeció profundamente y con una espada clavada en el corazón. Sin embargo, obedeció al pie de la letra de lo que mandaba la Santa Sede, siguió haciendo lo que sí podía hacer, y así que entre las varias cosas que hizo el padre Sopoćko es hablar, por ejemplo, con el entonces cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła, sobre lo que verdaderamente quería Dios por medio de Sor Faustina. Así que este Karol Wojtyła, ahora así como el padre Sopoćko recibió la posta de Santa Faustina, el padre Sopoćko de alguna manera se la da la posta a Karol Wojtyła, quien sería Juan Pablo II. A partir de 1978, el que era arzobispo de Cracovia, que ya había iniciado la causa de beatificación y canonización de Sor Faustina, porque le correspondía a él en la arquidiócesis de Cracovia, Juan Pablo II toma la posta como Santo Padre. En abril de ese mismo año, 1978, había caído la prohibición, había durado 20 años. El padre Sopoćko había entregado su alma a Dios en 1975, el 15 de febrero, y así en octubre de 1978 empieza la nueva historia para la Divina Misericordia con Juan Pablo II. Recuerden, la segunda encíclica del Papa será la Divina Misericordia. En testimonios públicos él afirma que la Divina Misericordia inspira su pontificado,
Él mismo, siendo joven, trabajando en una cantera de piedra, cuando tenía 18 años y vivía en Cracovia, llegó a compartir apenas 2 meses viviendo en la misma ciudad entre Juan Pablo II, que estaba ahí, y los últimos 2 meses de vida de Sor Faustina. Bueno, él cuando volvió de la cantera de piedra ya había muerto, era religioso, por supuesto, en 1942 aproximadamente. Él pasaba por el convento y rezaba ya con las hermanas que hablaban de una monjita muy santa que había pasado por allí. Por tanto, tenía recuerdos de la infancia relacionados de su juventud con Santa Faustina y la Divina Misericordia. Se inspira su segunda encíclica, motiva el estudio justamente de esta causa de beatificación y canonización de Sor Faustina. En mayo de 1993 beatifica a Sor Faustina, el 30 de abril del año 2000, canoniza a Sor Faustina, la primera santa del tercer milenio, y en la misma fecha anuncia que ha aprobado para toda la Iglesia la fiesta de la Divina Misericordia, el pedido de nuestro Señor Jesucristo. De allí en más nos queda a nosotros continuar esta obra que han iniciado así estos grandes, podemos decir, grandes santos de la Divina Misericordia. En resumidas cuentas, para decir los elementos centrales, algo que vamos a ir viendo en las próximas meditaciones del retiro espiritual y también en las próximas catequesis que hagamos en la hora de la misericordia, tiene que ver con los elementos centrales de la Divina Misericordia. Hemos sintetizado todo aquello que, tanto en los documentos de la Iglesia que se han escrito, el teólogo, por ejemplo, Ignacio Rosicki, fue el teólogo de Cracovia que Juan Pablo II le encomendó el estudio, la traducción y el estudio del diario de Santa Faustina. Entonces, el padre Rosicki, un gran teólogo, él hizo una presentación ante el Vaticano que es la que motivó que caiga la prohibición. Realmente lo que enseñaba Sor Faustina era algo perfectamente católico. Entonces, a partir de esos estudios que hace la Iglesia, vamos a presentar la Divina Misericordia en 10 elementos centrales. Primero, como decíamos, Sor Faustina viene a recordar a la humanidad que el principal atributo divino es la misericordia. El padre Sopochko decía, esto lo estudié, lo vi, pero nunca me di cuenta. Lo tenía al frente y no lo veía. Tenía que ser una hermanita que apenas sabía leer y escribir quien refresque a la Iglesia, a la humanidad, a nosotros, quién es Dios. Así habla Dios en las revelaciones privadas, ¿no? Es el principal elemento fundamental de la Divina Misericordia. Segundo es que Dios no solamente quiere ser conocido tal como lo venía haciendo, mostrándose en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que quiere ser adorado en estos tiempos así. Quiere el culto a su misericordia. Y el tercer elemento es que la Divina Misericordia prepara al mundo para su segunda venida. Algo que también vamos a ver en las meditaciones y en las catequesis siguientes. Ahora, el cuarto elemento y el quinto tienen que ver con aquello, con el modo de dar culto a la misericordia de Dios, que el Señor nos pide, confianza y obra de misericordia. Confianza y obra de misericordia. Por eso la Divina Misericordia es una renovación espiritual, porque es una transformación interior. Antes de rezar coronillas, venerar imágenes, celebrar fiestas litúrgicas, nada nos sirve la coronilla que hemos rezado, la hora de la misericordia que hemos practicado, si en el corazón no tenemos confianza en Dios, en la bondad divina y obra de misericordia al prójimo. Entonces, confianza y obra. Eso es realmente el distintivo interior, espiritual de la Divina Misericordia. Y luego sí, los 5 elementos devocionales, ¿no? La imagen, la fiesta, la coronilla, la hora de la misericordia y la difusión de la Divina Misericordia. Elementos devocionales que el Señor les dotó de hermosas promesas a aquellos que con confianza en Dios, con obra de misericordia, practicaran estas pautas devocionales. Bueno, todo esto lo veremos a lo largo del retiro y iremos meditando en toda la riqueza de este tesoro de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Les recuerdo darle me gusta si les gusta este retiro espiritual que estamos iniciando y con estas catequesis que son complementarias para el retiro espiritual presencial y virtual de la Divina Misericordia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, hueso de Santa Faustina.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta nuestro próximo encuentro. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.